Gloria al Señor, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Les saluda a su hermano y amigo Nelson Mata. Aquí estamos nuevamente compartiendo una palabra para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Quiero compartir, hermanos, en esta hora una palabra al respecto de la ley y la gracia. Podemos ver muchas veces cómo hay una serie de confusión al respecto sobre lo que es la ley y la gracia. Muchos no disciernen la diferencia y hacen una serie de mezclas sin entender en realidad cuál es la diferencia entre la ley y la gracia en el tiempo que estamos, los mandamientos vigentes, los mandamientos abolidos, en el nombre de Jesús. La ley, hermanos, ha existido desde mucho tiempo atrás, comenzando la ley en el nombre de Jesús desde el huerto del Edén, la ley. Dios le estableció una ley a Adán y Eva de no comer del árbol, era una ley, lo cual ellos quebrantaron. Gloria al Señor. Luego el Señor vino y trató con Abraham. En Abraham, hermanos, es que comienza lo que es la ley de los mandamientos, estatutos, ordenanzas, leyes. Y también comienza la fe. Gloria al Señor. Vamos a entender primeramente qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? Gloria al Señor. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo la salvación y enseñándonos a cómo vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente. La gracia de Dios se ha manifestado. ¿Qué gracia? ¿Cuál es esa gracia de Dios que se manifestó trayendo la salvación? En el libro de Juan, San Juan 3:16, un versículo muy conocido, viene y nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino trayendo la salvación. Es lo que nos habla Pablo en el libro de Tito 2:11. La gracia de Dios se manifestó trayendo la salvación y enseñándonos a cómo vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente. El mismo Jesús habló en el libro de Mateo 28:20, donde dice: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Jesús vino a enseñarnos a cómo vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente. Jesucristo, en Jesús se encierra todo lo que es la gracia. Es la gracia manifestada, trayendo la salvación. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar cuando la Biblia habla sobre la ley y la gracia? Porque nosotros podemos ver que existe el primer pacto y el nuevo pacto. Y se habla sobre el pacto de la ley, hablando al respecto con Moisés. Y también se habla de la gracia. Gloria al Señor. Hay un versículo muy mal interpretado en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17,
donde dice el mismo Jesucristo, mas yo no he venido a abrogar la ley. Entonces viene y se toma ese concepto de que Jesucristo, aún la ley sigue vigente, hablando en el sentido de la ley de Moisés, o la ley dada a Moisés. Gloria al Señor. Algo que nosotros debemos de entender es que cuando Dios le dio la ley, desde un principio, se la dio a Abraham. Nosotros podemos ver cómo muchos manipulan estas escrituras sin tener el conocimiento exacto de las cosas, como por ejemplo en el transcurso de pedir diezmos, primicias y una serie de cosas que establece la ley dada a Moisés, pero esa ley inició con Abraham, porque muchos se basan al pedir sus diezmos que Abraham diezmó y lo hizo por fe, no lo hizo por ley. Pero algo que nosotros debemos de entender, que en Abraham comienza la ley. Gloria al Señor. En el libro de Génesis capítulo 26 versículo 5, el mismo Dios hablando con Isaac, el hijo de Abraham, viene y le dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y me obedeció mis mandamientos, mis estatutos, mis ordenanzas y mis leyes. Oiga bien, podemos ver ahí. ¿Por qué? Desde el capítulo 17 del libro de Génesis, todo el capítulo 17 narra donde Dios hizo un pacto con Abraham. Y la señal de ese pacto era la circuncisión, el cual Abraham circuncidó a Isaac al 8º día, y todos los siervos. Lo narra también Esteban cuando estaba muriendo en el libro de Hechos capítulo 7. Gloria al Señor. En Abraham comienza esa ley. Después, esa misma ley, según el pacto que Dios le estableció a Abraham, dijo que se la daría también a sus descendientes después de él. Fue lo que sucedió en el monte Oreb con Moisés. Dios, confirmando el pacto que hizo con Abraham, también se lo iba a dar a sus descendientes. Gloria al Señor. Ahora existen muchas cosas que narra la ley y se están utilizando hoy en día en la gracia, cuando no es así, como por ejemplo diezmos, primicias, una serie de cosas y de rituales que se hacían en la ley, como santuarios, como muchas cosas, que solo era sombra de lo que habría de venir. Pero ahora, estando ya Cristo, las cosas son diferentes. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: no he venido a abrogar la ley? Gloria al Señor. Les voy a poner un ejemplo, hermanos, en el nombre de Jesús. Nosotros podemos ver en las redes sociales o en la tecnología, existen aplicaciones como la aplicación de Facebook, WhatsApp, cualquier aplicación que usted tenga en su celular o computadora, automáticamente llega un tiempo en que esa aplicación necesita ser actualizada, una actualización. Cuando viene el celular o la computadora y le pide automáticamente que actualice, porque ya llegó el tiempo de actualizarla, y usted aprieta el botón actualizar, automáticamente se instala la nueva versión de esa aplicación y tiene que desaparecer la vieja versión. Pero ¿qué sucede? Es la misma aplicación, pero actualizada. Tiene los mismos funcionamientos, pero actualizados, variados de muchas formas.
Vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 9. Oiga bien lo que nos dice Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 10 y 11. Se trata únicamente de alimentos, bebidas, ciertas ceremonias de purificación que son reglas externas y que tienen valor solamente hasta que llegue el tiempo de reformar las cosas, hablando concerniente a la ley. Y también en el libro de Hebreos capítulo 8 versículo 13 nos dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y envejece está a punto de desaparecer. Cuando el mismo Jesús vino y dijo: no he venido a abrogar la ley, es porque no iba a eliminar la ley, pero sí era el tiempo de reformar las cosas, de hacer las cosas, de actualizar, por decir así, la ley. En el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 12 viene y nos habla claro, donde dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que ocurra también un cambio en la ley. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Nosotros podemos ver en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 21 en adelante, donde el mismo Jesús dijo: oíste que fue dicho, no matarás. Ese mandamiento está en el libro de Éxodo 20:13. Oíste que fue dicho, no matarás. Mas ahora yo os digo. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús ahí? Actualizando las cosas. Antes, en la ley de Moisés, o la antigua versión de la ley, gloria al Señor, para que una persona fuera acusada de homicidio, según la ley debía de haber 2 o 3 testigos. Ahora el mismo Jesús dice: antes habéis oído que se dijo no matarás, mas ahora yo os digo. Cualquiera que se enoje. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que habló el mismo Juan en primera de Juan capítulo 3 versículo 15, donde dice: aquel que no ama a su hermano es un homicida. Podemos ver cómo Jesús vino a actualizar la ley de una manera, cada mandamiento más profundizado. Gloria al Señor. También el 5:23 de Mateo dice, 5:27, perdón, dice: oyeron que se dijo, no adulterarás, no cometerás adulterio. Mas ahora yo os digo que cualquiera que mirare únicamente a una mujer y la deseara en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Gloria al Señor. Oíste que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Aborrecerás a tus enemigos. Mas ahora yo os digo, dijo Jesús, lo contrario: amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen. Gloria al Señor. Es algo que nosotros debemos de entender. La ley no ha sido abrogada, no ha sido quitada, pero sí ha sido actualizada o reformada en Cristo Jesús. El mismo Pablo habló claro en 1 Corintios 9, 20 y 21, donde él dijo: me hago a los que están sin ley, no quedando yo sin ley de Dios, dice, sino estando bajo la ley de Cristo. Gloria al Señor. No es que el hombre queda sin la ley, sino que ahora estamos bajo la ley de Cristo. Una nueva actualización, una nueva reforma, una nueva manera, gloria al Señor, de hacer las cosas. Una de las modas que
están hoy en día es esa mezcla entre la ley y la gracia, o la antigua ley mezclada con la nueva ley, la nueva versión. Gloria al Señor. En el libro de Romanos capítulo 7 nos narra y nos dice que eso es adulterio. Gloria al Señor. El mismo Pablo hace una referencia entre un esposo y una esposa. Así la mujer está sujeta a su marido mientras vive según la ley. Pero si su marido muere, queda libre de esa ley. Y nos da el ejemplo más adelante donde dice, así nosotros también hemos muerto a la ley para poder ser de otro, y este es Cristo. Gloria al Señor. La ley muere. ¿Pero cuál ley? La antigua versión de la ley. Ahora vivimos bajo una nueva actualización, una nueva versión dada mediante Cristo Jesús. Gloria al Señor. La mayor parte de la ley dada en Cristo es sobre el amor, sobre la unidad, sobre la misericordia, sobre el respeto mutuo. La antigua ley o la antigua versión de la ley era una ley de muerte. El ministerio de muerte lo declara Pablo en el libro de Corintios. Si aún el ministerio de muerte fue dado con gloria, ¿cuánto más el ministerio del Espíritu Santo? ¿Cuánto más con más gloria? Gloria al Señor. Es una de las cosas que nosotros debemos de entender, escudriñar las Escrituras, porque hay una nueva manera o un nuevo camino, manera de acercarnos a Dios por el único camino que es Cristo Jesús, el cual Dios preparó desde antemano para que nosotros anduviésemos en Él, en el nombre de Jesús. Nosotros podemos ver cómo se exigen en las congregaciones, en las iglesias, diezmos, primicias, votos y una serie de cosas el cual la ley exige, pero que han sido abrogadas mediante Cristo Jesús. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el mandamiento del diezmo. En el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 5, habla de un sacerdocio y un mandamiento dado a ese sacerdocio. Por cuanto dice, los hijos de Leví tienen mandamiento según la ley de tomar los diezmos. Gloria al Señor. De sus hermanos. Podemos ver un sacerdocio y un mandamiento dado a ese sacerdocio, que era tomar los diezmos de sus hermanos. Ahora en el versículo 12 de ese mismo capítulo dice, porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre un cambio en la ley. Ahora ahí está el detalle. Si el sacerdocio fue cambiado, lo cual era el sacerdocio que hablaba en el versículo 5, que era el sacerdocio levítico, ¿qué sucedió con el mandamiento dado a ese sacerdocio? Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre un cambio de ley. Vamos al versículo 18, donde dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Qué mandamiento? El nombrado en el versículo 5, un mandamiento dado al sacerdocio que estaba vigente. Pero cambiado el sacerdocio, se cambia la ley, versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior. Podemos ver, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 5, oiga bien lo que nos dice.
en adelante. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo, me has preparado un cuerpo. No te agradaban los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: aquí estoy, tal como está escrito en el libro de mí, para hacer tu voluntad. En primer lugar dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley demanda ofrecer. Oiga bien, sacrificios, ofrendas y expiaciones, cosas que demanda la ley. Gloria al Señor. Versículo 9, después añade: aquí vengo para hacer tu voluntad, es decir, quita lo primero para establecer esto último. Sacrificios, ofrendas y expiaciones, según la ley. ¿Qué ofrendas? Volvemos al libro de Hebreos capítulo 7, versículo 5. Pues los hijos de Leví tienen mandamientos según la ley de tomar el diezmo. Era una ofrenda como mandamiento según la ley. Oiga bien, capítulo 10, versículo 5 al 10, donde acabamos de leer, dice: sacrificios, ofrendas y expiaciones según la ley. No quisiste ya. Versículo 10, quita lo primero para establecer esto último. El ejemplo que les di de las aplicaciones. Jesús no vino a abrogar la ley, pero sí vino a reformar las cosas. Muchos están utilizando versículos como Malaquías 3:10. Robará el hombre a Dios, mas vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Gloria al Señor. Traer los diezmos al alfolí y así, una serie de cosas. Están utilizando versículos dados en el antiguo pacto. Ahora, ¿qué sucede? Vienen y le dicen: si usted no le trae los diezmos al Señor, usted se convierte en ladrón, le está robando a Dios. Algo que podemos ver ahí que habla Malaquías: por eso no habéis sido consumidos, hijos de Jacob. Dice, ¿quiénes son los hijos de Jacob? ¿Somos nosotros la iglesia? ¿O era el pueblo de Israel? Otro detalle, a ver, donde dice: la nación toda me habéis robado. La nación. Es algo una. Ahora, cuando Cristo viene, Él mismo manda a los 12 y dice: id y anunciad el evangelio a todas las naciones, en plural. Podemos ver algo. Malaquías ofrece ventanas en los cielos, donde dice: abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Ahora, ¿qué vino a hacer Cristo? Gloria al Señor. ¿Ofrece Cristo ventanas? ¿Lo mismo que Malaquías? ¿O qué vino a ofrecer Cristo? En el libro de Juan capítulo 10, versículo 7 en adelante, el mismo Jesús dijo: el que no entre por la puerta, este es el ladrón y salteador. Yo soy la puerta. ¿Quiénes son los que buscan las ventanas y no la puerta? Un ladrón. Pero el que es decente, el que va a entrar y buscar la casa, es por la puerta. Eso es lo que Cristo vino a ofrecer. En el tiempo de Malaquías aún la puerta no estaba lista, sino que habían ventanas. Ahora Cristo viene a ofrecer la puerta, no las ventanas.
Ahora, el que no se base simple y sencillamente en las palabras de Cristo Jesús, y se va a buscar a Malaquías, está buscando ventanas, y se convierte en ladrón y salteador. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, perdón. Capítulo 6, versículo 3 en adelante. Dice, si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesús, ni con lo que enseñamos, hablando de los apóstoles, es un orgulloso que no sabe nada. Discutir es en él como una enfermedad, y de ahí vienen envidias, discordias, insultos, desconfianzas y peleas sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad, y que toman la religión o la piedad como una fuente de ganancias. Eso es lo que está sucediendo hoy en día, porque muchos no entienden lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a actualizar, a hacer un cambio en la ley y hacer nuevas todas las cosas. Antes, en la ley de Moisés, o en la antigua ley dada a Moisés, Dios le daba al pueblo, y por ley o obligación el pueblo tenía que devolverle el 10% a Dios. Ahora Cristo Jesús vino a hacer una actualización en eso. Antes Dios le daba al pueblo y el pueblo le devolvía el 10. Ahora el pueblo debe de decidir cuánto va a dar a Dios. Y entonces de esa manera el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno ahora va a dar como ha propuesto en su corazón. En el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 4, viene y nos dice que si nosotros no justificamos según las obras de la ley, hablando de la antigua ley, la antigua versión, nos hemos desligado de la gracia. Como les dije al inicio, ¿qué es la gracia? Cristo. Dice, de Cristo os habéis desligado, todo lo que os justificáis por las obras de la ley, de la gracia habéis caído. También el capítulo 3, versículo 10, dice, todos los que están sometidos bajo la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque al nosotros tomar un mandamiento de la antigua versión de la ley, automáticamente caemos en la obligación de cumplir toda esa ley. Gloria al Señor. Por eso Cristo vino a hacer nuevas todas las cosas, actualizar. Como leímos en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 10 y 11, que esas cosas estaban puestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 28 nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora nosotros andamos mediante el Espíritu de Dios, el cual el Espíritu nos hace dar frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así sucesivamente. Es algo que nosotros debemos de entender, lo que es la gracia. Gloria al Señor. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? Jesucristo. Tito 2:11, la gracia de Dios se manifestó trayendo la salvación
y enseñándonos a cómo vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente. Efesios 2:8, por gracia sois salvos, Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por lo que usted ha hecho, no por lo que usted está haciendo, que si usted se está ganando la salvación. Ahora vivimos bajo la gracia de Dios, bajo Jesucristo, bajo los mandamientos de Jesús. Nosotros podemos ver también, gloria al Señor, el mandamiento en la antigua ley de Moisés, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un pasaje muy conocido que se usa bastante también en las congregaciones para decir, la misma Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo. También Jesús vino a actualizar. En el nuevo pacto están todos los mandamientos del antiguo pacto, pero actualizados de una manera más justa, de una manera más recta delante de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué manera Jesús vino y actualizó, reformó ese pacto? En el libro de Juan, el mismo Jesús nos habla y nos dice, cada uno ame a su prójimo como yo os he amado. Usted ya no va a amar a su prójimo como a usted mismo, porque muchas veces nosotros ni nosotros mismos nos amamos. Trabajamos en exceso, maltratamos este cuerpo con mala alimentación, con desvelos, muchas cosas, descuido personal. Ahora el mismo Jesús dijo, cada uno ame a su prójimo como yo os he amado. ¿De qué manera? En el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 4, viene y nos dice la palabra, viendo a los demás como superiores a sí mismo. Oiga bien lo que nos dice ahí la palabra, 2:4 de Filipenses. No viendo lo suyo propio, sino lo de los demás. Y viendo a los demás como superiores a sí mismo, ya no es como mí mismo, sino superior a mí mismo. De esa manera yo voy a ver y amar ahora al prójimo. Gloria al Señor. Podemos ver cómo nosotros somos llamados siervos, porque esa palabra quiere decir que somos servidores. Y de esa manera es que nosotros ahora vamos a amar a nuestro prójimo, como que nosotros somos siervos de ellos y ellos nuestros amos. Las personas a quien nosotros vamos a servir, a quien nosotros vamos a atender, en quien nosotros vamos a pensar aún más que a nosotros mismos. Gloria al Señor. Muchas personas se confunden por palabras que dijo Jesús en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Como lo que estábamos hablando al respecto de los diezmos. Palabras Mateo 23:23, donde dice, vosotros diezmáis el aneldo, el comino, pero se olvidan de lo más importante de la ley. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ya muchos vienen y toman y dicen, bien, Jesús está ordenando diezmar. No. Nosotros podemos ver, la misma palabra dice, el mismo Jesús habló claro y dijo, esto era necesario, porque era de la ley, pero ahora estaba Él presente. Algo que nosotros debemos de entender era que Jesús, mientras Él estaba vivo, aún la gracia no estaba vigente, el nuevo pacto, sino que Él estaba bajo la ley. Así que muchas cosas las hablaba concerniente a la ley. En el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pues cumplido el tiempo, vino Cristo, nacido de mujer,
y nacido bajo la ley. Cumplido el tiempo. ¿Qué tiempo cumplido? Lo mismo que les explicaba en el libro de Hebreos 9:10, que todas esas cosas narradas en la ley fueron escritas hasta que llegase el tiempo de reformar las cosas. Una vez cumplido el tiempo, es cuando vino Cristo. Llegó el tiempo ya de reformar las cosas, de actualizar la ley, de hacer nuevas todas las cosas. Vino Cristo, nacido de mujer, y nació bajo la ley. Por eso es que muchas cosas que Jesucristo habla, basados a la ley, es porque Él estaba, mientras estaba con vida, la ley de Moisés vigente. Pero viene y les dice en Mateo 23:23, esto era necesario hacer. La palabra era es tiempo pasado. La palabra es tiempo presente. La palabra será necesario es tiempo futuro. ¿Por qué dijo esto era necesario hacer? Porque ya llegaba el tiempo de Él morir, de dar su vida y de hacer un nuevo pacto. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 16, nos narra y nos dice, porque un testamento no tiene validez mientras el testador aún vive. Para que el testamento tenga validez es necesario que ocurra la muerte del testador. Por eso es que muchas cosas Jesucristo las habló concerniente a la ley. Y podemos ver, cuando Jesús hablaba concerniente a la ley, es porque hablaba a los escribas y fariseos, como en Mateo 23. Otras cosas que les hablaba concerniente a los romanos, concerniente a leyes terrenales. Pero nos dice Hebreos 9:16, es necesario que haya muerte primero para que el testamento entre en validez, recobre su valor, tenga el valor. Gloria al Señor. Por eso es que viene la gracia, el nuevo pacto entra en validez hasta que Jesucristo muere. Es crucificado en la cruz, resucita, y ahí es donde la gracia o el pacto de la gracia entra en vigor. Y la ley, la antigua ley, tiene su fin. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Gloria al Señor. También en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 39 nos dice, porque en Jesús somos justificados de todas las cosas que no se pudo ser justificado mediante la ley. Hablando de la ley de Moisés. Gloria al Señor. Es algo que Jesús vino a hacer. Es algo que Jesús vino a cambiar. Por eso cuando usted venga y le mencione en el versículo de Mateo 5:17, hermano, aquí dice que Jesús no vino a abrogar la ley, y ahí nomás le quieren introducir mandamientos antiguos, como el del diezmo, las primicias y muchas cosas. Lo que están haciendo es un adulterio de la palabra adulterada. Porque es claro que Jesús no vino a abrogar la ley, pero vino a actualizarla, vino a reformarla, vino a hacer nuevas todas las cosas. Por eso el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 7, nos dice, haré un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto. No así, es un nuevo pacto, una nueva alianza, nuevos mandamientos. En el libro de Hechos, capítulo 1, Jesús estuvo 40 días con sus discípulos después de ser resucitado
dice la palabra dándoles mandamientos. Y ahí mismo el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4 nos dice todo lo que oímos. Oiga bien, lo que oímos, lo que vimos con nuestros propios ojos, lo que tocamos con nuestras propias manos, al respecto de Él, de Jesucristo, hablando del Señor, esto hablamos. También esto lo enseñamos. Versículo 4 al final dice, y esto lo escribimos para que vuestro gozo sea completo. Lo que Jesús les estaba enseñando cuando Él resucitó y les dio mandamientos, ellos lo oyeron, vieron a Jesús resucitado, lo tocaron, y lo que Jesús les enseñó, eso es lo que ellos enseñaron y lo escribieron para que vuestro gozo sea completo. 1 Corintios capítulo 14 versículo 37 nos dice, si alguno se cree profeta o se cree espiritual, reconozca que lo que les escribo son los mandamientos del Señor. Por eso es que hay mucha confusión en varios lectores de la Biblia, como por ejemplo cuando nos narra el libro de Apocalipsis, donde dice los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios, automáticamente al escuchar la palabra mandamientos se van a los mandamientos dados en el monte Horeb, cuando no es así. Está hablando de los mandamientos dados por Cristo. Gloria al Señor. El mismo Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guarda y la obedece. Gloria al Señor. Esos son los mandamientos que nos narra el nuevo pacto o la gracia que nosotros debemos de guardar. Así que hermano, usted no se deje engañar, no se deje manipular. Cualquier pastor, cualquier líder, cualquier persona que le venga a usted con mandamientos de la antigua ley, como diezmos, primicias, votos, una serie de cosas que narra la antigua ley, es un falto de entendimiento. Y lo que está tomando es la piedad o la predicación como una fuente de ganancia. Son privados de la verdad, desconocen lo que Cristo vino a hacer. Gloria al Señor. La misma palabra nos dice que si por la ley nos justificamos, pues por demás murió Cristo. Cristo vino a hacer un cambio. He aquí, dijo Jesús, yo hago nuevas todas las cosas. Se haría un nuevo pacto con mejores promesas, mejores mandamientos, mejores promesas. El nuevo pacto dado por Cristo Jesús. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús, hermanos, yo le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Verdad que cada día siguen mi página estos mensajes y yo les invito en el nombre de Jesús de que no se deje engañar, hermano. No se deje engañar. La palabra o el evangelio es por gracia. La palabra gracia quiere decir gratis. Es un favor. De esa manera nosotros predicamos, de esa manera nosotros enseñamos la palabra de gracia, porque de gracia nosotros somos salvos, no porque nosotros dimos algo, sino porque fue un favor de Dios que Él nos hizo a nosotros, salvarnos, no por obras que hayamos hecho. Así que no es por las obras que nosotros hagamos aquí que vamos a exigir un pago. No, lo estamos haciendo por gracia. Así como Jesús hizo por gracia el sacrificio para salvarnos a nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hermanos, doy gracias a Dios por ustedes. Les saluda su hermano y amigo
Nelson Mata, ¿verdad? Animándolo, si usted tiene una iglesia donde congregarse, gloria al Señor. Si usted tiene una iglesia donde congregarse y no le están hablando la verdad, lo están manipulando, busque un lugar donde se le dé el alimento sólido, donde se le dé el alimento no adulterado, la leche no adulterada, sino que se le dé un alimento sólido. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús. La paz de Jesucristo sea con cada uno, hermanos, con cada uno de ustedes. Pido sus oraciones para este ministerio y para cada uno de los hermanos del ministerio de Dios Salvo por Gracia, lo cual predicamos gratuitamente. Gloria al Señor, gratuitamente, en el nombre de Jesús. Mi número de teléfono, hermanos, para alguno que tal vez quiera llamarme, conversar o hacer alguna pregunta al respecto de la Biblia, es el número 3281 1067. En el nombre de Jesús, la paz del Señor, hermano, con cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús.